El Tribunal de Madrid estaba abarrotado desde primera hora de la mañana, con periodistas apiñados en los corredores y un ambiente cargado de expectación. Antonio Vargas permanecía sentado frente al juez, con el semblante grave, las manos esposadas sobre la mesa y la vista clavada en un punto imaginario, consciente de que cada gesto suyo era escrutado, filmado y condenado por multitudes que no lo conocían, pero ya lo daban por culpable. El bullicio se cortó en seco cuando Rafael Mendoza, el abogado defensor, se levantó de golpe, con una expresión que mezclaba inquietud e irritación, y sin que nadie lo anticipara, cerró su maletín y habló con una voz que resonó como un mazazo en el silencio de la sala. Señor juez, retiro mi representación, no continuaré defendiendo al señor Vargas. Los presentes estallaron en murmullos de asombro, mientras algunos reporteros alzaban sus cámaras al instante. Antonio levantó la cabeza, desconcertado. «Rafael, ¿qué estás haciendo?», preguntó con un tono de desesperación. «Lo lamento, Antonio», replicó el abogado sin mirarlo. «No puedo seguir en un caso donde mi cliente no colabora conmigo». Esas palabras reverberaron en el recinto, y todos sabían que, en jerga legal, insinuaban que Antonio ocultaba algo o mentía descaradamente. El juez Esteban ajustó sus gafas y miró al letrado con evidente molestia. «Señor Mendoza, esto es altamente irregular. ¿Comprende que abandona un caso en plena audiencia preliminar?». «Lo comprendo perfectamente, señor juez», dijo Rafael recogiendo su maletín. «Y aún así, debo retirarme». Antonio sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Su abogado, el único que debería estar de su lado, lo dejaba expuesto ante un país entero que ansiaba verlo tras las rejas. Intentó levantarse para protestar, pero un oficial le posó la mano en el hombro con firmeza. Entre el público, una mujer inspiró profundamente. Su uniforme amarillo la destacaba entre los trajes elegantes. Era Lucía Ramos, la empleada que limpiaba la casa de Antonio desde hacía más de 13 meses. Nadie sabía de su presencia allí, ni que ella también había pasado noches en vela, repasando cada detalle de la vida de aquel hombre acusado injustamente. Lucía tragó saliva al ver cómo Antonio quedaba solo ante el juez, sin defensa, sin aliados y sin voz que lo representara. Recordó la mañana en que él encontró a su madre enferma en la cocina y cubrió sin titubear los gastos de sus medicamentos, las ocasiones en que la trató con dignidad, sin humillarla como otros patrones, y la noche del supuesto asalto, porque ella lo vio, lo oyó y sabía con exactitud dónde se encontraba él en ese momento, aunque nadie más lo supiera. El juez estaba a punto de suspender la sesión cuando Lucía se puso de pie sin pensarlo 2 veces, sintiendo cómo todas las miradas se volvían hacia ella como si hubiera cometido un sacrilegio. «Señor juez», dijo con voz firme, aunque por dentro temblaba, «quiero declarar algo». El silencio fue absoluto. Nadie entendía qué hacía una limpiadora intentando intervenir en un juicio de alto perfil. Un oficial la miró con advertencia, aguardando la orden para expulsarla. El juez Esteban frunció el ceño. «Señorita, ¿quién es usted?». «Me llamo Lucía Ramos, trabajo limpiando en la casa del señor Vargas», respondió sin bajar la vista. «Y tengo información relevante». Los murmullos regresaron con intensidad y varios periodistas dirigieron sus lentes hacia ella como si hubieran hallado un tesoro. Antonio la reconoció al oír su voz y abrió los ojos incrédulo. «Lucía, ¿qué haces aquí?», susurró. Ella no contestó, sabiendo que si lo hacía vacilaría y no podía permitírselo. El juez suspiró, dejando claro que no toleraba interrupciones. «Señorita Ramos, esto es un procedimiento legal serio, ningún espectador puede hablar sin permiso». «Lo entiendo», dijo Lucía, «pero lo que diré podría cambiarlo todo. Yo estuve con él la noche en que afirman que agredió al empresario Bautista, sé exactamente dónde estaba y que no pudo haberlo hecho». Un silencio sepulcral invadió la sala. Antonio cerró los ojos, aliviado pero aterrorizado a la vez. No quería que ella se involucrara en problemas, no deseaba que Lucía, de entre todas las personas, cargara con la responsabilidad de defenderlo ante una nación entera. El juez intercambió una mirada preocupada con los funcionarios. Aquello ya no era una mera interrupción, sino un testimonio espontáneo que podía alterar drásticamente el rumbo del caso. «Señorita Ramos, si lo que afirma es cierto, deberá declararlo bajo juramento», indicó el juez. «Lo haré, señor juez, no tengo nada que ocultar», respondió ella inspirando hondo. Un reportero murmuró: «Esto se va a descontrolar»,
Y tenía razón. El juez decretó un receso de 20 minutos. Los oficiales llevaron a Antonio a una sala privada mientras Lucía era escoltada a un cuarto para registrar su identidad. 2 periodistas intentaron seguirla por una declaración, pero los guardias los bloquearon. Aún así, las cámaras no dejaban de grabar, tratándola como a una celebridad imprevista. Lucía se sentó en una silla metálica, nerviosa, con las manos entrelazadas. Su corazón latía con fuerza, audible en sus oídos. No se arrepentía, pero tampoco negaba el miedo. Aquel no era su mundo. No pertenecía a tribunales ni escándalos mediáticos. Su vida era sencilla: limpiar, cuidar a su madre, sobrevivir. Pero ahora estaba inmersa hasta el fondo. Un guardia abrió la puerta de repente. «Necesitan hablar con usted, sígame». Lucía se levantó despacio, inspiró hondo y se recordó que no podía retroceder, ni aunque su voz temblara, ni aunque el país entero la juzgara. No después de lo que sabía, no después de lo que había presenciado esa noche. Mientras caminaba por el pasillo, pensó en Antonio otra vez, en cómo siempre la trató con respeto, sin hacerla sentir inferior, en cómo lo vio entrar exhausto a la mansión justo a la hora en que, según la policía, estaba golpeando a Bautista en un almacén al otro lado de Madrid. No había forma de que fuera verdad, y si nadie lo decía, lo haría ella. Lucía avanzó sintiendo que cada paso la sumergía en una historia mucho mayor de lo que imaginaba, y apenas era el comienzo. Lucía seguía al guardia sin saber exactamente a dónde la conducían. El pasillo bullía de funcionarios apresurados, cargando carpetas y conversando como si el destino dependiera de cada movimiento. Al llegar a una pequeña sala de paredes blancas, el guardia la invitó a pasar. Dentro, 2 personas aguardaban tras un escritorio, con expresiones serias. «Siéntese, por favor», dijo una mujer con gafas revisando documentos. Lucía obedeció, disimulando el temblor en sus manos. No sabía si la reprenderían, interrogarían o agradecerían. Todo era posible. «Señorita Ramos», empezó la mujer, «necesitamos confirmar su identidad y su relación laboral con el señor Vargas. ¿Desde cuándo trabaja en su casa?» «Desde hace 1 año y 3 meses», respondió Lucía con voz firme. «¿Y estuvo con él la noche del incidente con el señor Bautista?», preguntó el hombre a su lado. Lucía vaciló un instante. Sabía que debía ser cauta pero honesta. «No toda la noche, pero sí lo vi entrar a la mansión en la hora exacta en que dicen que estaba agrediendo al señor Bautista en ese almacén. No pudo estar en 2 lugares al mismo tiempo». Los funcionarios se miraron. La mujer anotó. «Entiende que su testimonio podría redirigir el caso», dijo ella, «y también que enfrentará presión, incluso amenazas. ¿Está preparada?» Lucía inspiró hondo. Quiso decir que no estaba lista para nada de aquello, que apenas dormía y que su vida nunca había sido complicada hasta ahora, pero no podía echarse atrás. «Estoy lista», respondió. «Solo quiero decir la verdad». La mujer cerró la carpeta. «Bien, en unos minutos la llamarán para declarar». Mientras esperaban, Lucía sacó su móvil para avisar a su madre que estaba bien. Tenía llamadas perdidas y mensajes sin leer. «¿Dónde estás, Lucía? Contesta, acabo de ver algo en las noticias, por favor, dime que no cometiste una locura». Suspiró. Su madre siempre había sido protectora, pero ahora estaría peor. Envió un mensaje breve. «Estoy bien, te explico después». Al pulsar enviar, la puerta se abrió y entró el juez Esteban con gesto serio. Los funcionarios se levantaron al instante. «Señorita Ramos», dijo él, «necesito hablar con usted en privado antes de permitirle declarar». Lucía se levantó, ignorando si era bueno o malo. Siguió al juez a su despacho, un lugar austero con pocos adornos, solo una estantería y un escritorio repleto de papeles. Él cerró la puerta y la observó detenidamente. «No permitiré que esto se convierta en un circo», advirtió. «Si miente, inventa o tiene motivos ocultos, enfrentará graves consecuencias». «No miento», respondió Lucía. «Vi a Antonio entrar en casa, lo vi con mis propios ojos». El juez entornó los ojos. «No basta con verlo entrar. El fiscal arguye que salió después, que pudo ir al almacén y volver. ¿Puede asegurar que no ocurrió?» Lucía tragó saliva. «Creo que puedo», dijo dubitativa. «¿Cree?», preguntó el juez con dureza. «Necesito certeza, señorita Ramos». Ella apretó los puños. «Las cámaras de la casa estaban apagadas, pero sé quién las apagó. No fue Antonio». El juez alzó la vista sorprendido. «¿Quién entonces?».
No estoy del todo segura, pero hubo movimientos extraños esa semana, entradas que no coincidían con el horario del personal, archivos borrados, un técnico que nadie contrató oficialmente. Tengo pruebas. El juez la miró con renovado interés, viéndola no solo como una empleada, sino como una pieza clave. Si es cierto, deberá mostrarlo mañana con evidencia. ¿La tiene? Lucía asintió. Sí, o puedo conseguirla esta noche. Como sea, preséntela, dijo el juez. Ahora vaya, necesito reanudar la audiencia. Lucía salió del despacho con la adrenalina a tope, el pecho subiendo y bajando rápidamente. Sentía que todo giraba demasiado rápido, como si hubiera desencadenado una avalancha sin querer. Mientras regresaba al área de espera, su móvil vibró otra vez. Pensó que era su madre, pero no, un número desconocido. Dudó en contestar, pero deslizó el dedo. ¿Hola? ¿Quién habla? El silencio al otro lado era inquietante. Lucía estaba a punto de colgar cuando una voz distorsionada, casi un susurro, pronunció palabras que la helaron. «Aléjate del caso o te arrepentirás». Lucía sintió que el aire se le escapaba. Su mano tembló, giró para ver si alguien la observaba, pero no, solo gente yendo y viniendo. «¿Quién eres?», preguntó con un hilo de voz, pero la llamada se cortó. Un nudo se formó en su garganta. No sabía si contarlo o guardarlo, pero su corazón latía tan rápido que dolía. Se obligó a respirar hondo. No podía retroceder. En ese momento, un guardia apareció para guiarla de vuelta al tribunal. Al entrar, los reporteros la asaltaron con flashes y preguntas. ¿Qué relación tiene con Antonio Vargas? ¿Miente para protegerlo? ¿Recibe dinero? ¿Es cierto que es testigo clave? Ella bajó la vista y siguió caminando. Sentía la presión mediática como un peso gigante. No estaba acostumbrada a esto. Su vida siempre había sido discreta, sin complicaciones ni cámaras persiguiéndola. Mientras avanzaba, una voz conocida la detuvo. «¿Tú aquí?» «No lo creo». Lucía se giró. Era una de las otras empleadas de la mansión, que la había mirado con recelo durante meses. «No pensé que fueras capaz de meterte en algo así», dijo ella. «Si yo fuera tú, no me pondría al frente de un hombre con tantos enemigos». «Solo vine a decir la verdad», respondió Lucía. «¿La verdad?», repitió la otra con burla. «Pues más vale que tengas pruebas, porque todas saldremos salpicadas». Lucía no contestó, no tenía fuerzas para discutir. Siguió hasta que un guardia la llevó cerca de la puerta de la sala principal. Allí esperaba Antonio, esposado, flanqueado por 2 oficiales. Sus miradas se cruzaron. Él parecía agotado, preocupado, pero al verla su expresión se suavizó un poco. «No debiste hacer esto», le dijo en voz baja. «Tenía que hacerlo», respondió ella. «No quiero que te pase nada por mi culpa». «No me va a pasar nada», dijo Lucía, aunque ni ella lo creía del todo. «Tú sabes que no eres culpable». «Yo también lo sé, y voy a probarlo». Antonio intentó decir más, pero los oficiales lo apresuraron. El juez pidió orden mientras la sala se llenaba de nuevo. Lucía sintió su corazón golpear el pecho. Era su turno. Cuando el juez la llamó para declarar, dio un paso adelante. El murmullo se apagó. Antonio la miró con nerviosismo. Salvador López, sentado al fondo, la observaba con una sonrisa casi imperceptible. Una sonrisa que parecía decir, «No llegarás lejos». Lucía se colocó frente al estrado, levantó la mano para jurar decir la verdad y en ese instante supo que ese paso cambiaría su vida para siempre. Lucía sintió que el estrado parecía mucho más alto desde donde estaba parada. A pesar de intentar mantener la calma, sus dedos se entrelazaban con fuerza. El juez Esteban la miró fijamente, como si quisiera descifrar cada pensamiento antes de que lo expresara. «Señorita Ramos, declare su nombre completo y ocupación». «Lucía Ramos, trabajo como empleada de limpieza en la casa del señor Antonio Vargas», respondió tratando de sonar firme. Un murmullo recorrió la sala. Algunos no creían que una limpiadora fuera la pieza clave en un juicio tan mediático. Otros la miraban con lástima, como si estuviera a punto de hundirse sola. El fiscal se levantó acomodándose la corbata. «Señorita Ramos, ¿puede explicar por qué está tan segura de que el señor Vargas no estuvo en el lugar del asalto?» Lucía inspiró hondo. «Porque lo vi entrar a su casa justo alrededor de la hora en que dicen que ocurrió la agresión, y no salió de nuevo en todo ese tiempo». El fiscal sonrió con suficiencia.
¿Cómo puede asegurarlo? ¿Vigiló la puerta toda la noche? No, pero... Lucía apretó los puños. Oí sus pasos en el pasillo y luego la puerta de su oficina. Conozco ese sonido, trabajo ahí todos los días. Y después lo oí bajar a la cocina un rato. Se veía agotado. No pudo haber estado golpeando a nadie en un almacén al otro lado de Madrid. El fiscal entornó los ojos. ¿Tiene pruebas? ¿Vídeo? ¿Foto? Lucía respiró profundo. Esto era lo complicado. Las cámaras de seguridad no funcionaban. El fiscal alzó una ceja. ¡Qué conveniente! No es conveniente, es extraño, corrigió ella. Las cámaras se apagaron días antes del asalto y según los registros, alguien las reinició desde la central. Pero no fui yo ni ningún empleado autorizado. El fiscal abrió la boca para replicar, pero el juez levantó la mano. Explique eso con detalle, señorita Ramos. ¿Cómo sabe que fueron manipuladas? Porque soy la única que limpia la oficina del señor Vargas, respondió. Y hace 2 semanas encontré marcas en la caja de fusibles como si la hubieran forzado. También noté que el técnico que supuestamente vino a revisarlas nunca estuvo en la lista de visitantes y nadie lo contrató. Yo pregunté. Un murmullo más fuerte llenó la sala. La gente empezaba a cambiar expresiones, tal vez viéndola con más respeto. El fiscal intervino molesto. Entonces, ¿insinúa que alguien apagó las cámaras a propósito? No lo insinúo, estoy segura. Al fondo, Salvador López la observaba sin parpadear, con una mirada que hacía temblar. Lucía sintió su presencia como una sombra fría rozándole la espalda. Había oído rumores sobre él, cosas que nunca quiso creer, pero ahora cobraban sentido. El fiscal, irritado por el giro, decidió atacar. Por otro lado, señorita Ramos, ¿alguna vez tuvo una relación más personal con el señor Vargas? ¿Algo que distorsione su objetividad? La sala estalló en comentarios y risas incómodas. Antonio levantó la cabeza indignado. Lucía sintió el rostro arder de rabia. «Claro que no», respondió. «Es mi jefe, nada más. Estoy aquí porque digo la verdad, no porque quiera algo de él». El juez golpeó con el mazo. «Orden en la sala». Lucía aprovechó para mirar a Antonio. Él le devolvió la mirada con gratitud y preocupación. No quería que sufriera por su culpa, pero ya era tarde. El fiscal cambió estrategia. «Señorita Ramos, dijo que oyó pasos y sonidos, pero no puede asegurar que el señor Vargas no salió después». «No es cierto, no salió porque...» Lucía dudó unos segundos. Ese era el momento. Si lo decía, quedaría expuesta, pero si no, todo podía derrumbarse. Porque esa noche revisé el reloj de fichaje de la puerta trasera y estaba apagado. Después descubrí que fallaba toda la semana. El técnico que lo revisó tampoco estaba en la lista. Alguien quería que no hubiera registro. El silencio fue profundo. Incluso algunos periodistas dejaron de escribir. El juez la observó intensamente. ¿Tiene prueba física? «Tengo fotos y reportes», respondió. «Solo necesito tiempo para reunirlos». El fiscal resopló. «Señor juez, esto es absurdo. Dejamos que una empleada de limpieza invente teorías sin base para salvar a un millonario». Lucía sintió indignación subirle por la garganta. «No invento nada, y si quiere pruebas, las traeré mañana. Pero lo que sé es que esa noche el señor Vargas estaba en casa, lo vi, lo oí, y no estaba en ningún almacén golpeando a nadie». El juez pensó unos segundos, largos, pesados, incómodos. «La audiencia se suspende hasta mañana», dictaminó. «Señor Vargas permanecerá bajo custodia. Señorita Ramos, entregue las supuestas pruebas a primera hora». Antonio la miró con agradecimiento silencioso mientras lo llevaban. Lucía sintió un nudo en el estómago. No sabía si había actuado bien o metido la pata hasta el fondo, pero ya no había vuelta atrás. Al salir del tribunal, los periodistas la acorralaron. ¿Por qué defiende a Antonio Vargas? ¿Qué gana? ¿Qué pruebas dice tener? ¿No teme por su seguridad? Lucía trató de caminar sin responder, pero entre flashes y empujones se sintió mareada. Entonces oyó una voz conocida. «¿Lucía? ¿Qué hiciste?» Era su madre, María, acercándose con el rostro lleno de preocupación, los ojos húmedos como si hubiera llorado.
Mamá, solo dije la verdad, murmuró Lucía. La verdad puede meterte en un lío enorme, respondió María. Ese hombre tiene enemigos peligrosos. ¿Crees que se quedarán mirando mientras los expones? Lucía bajó la cabeza. Sabía que María tenía razón, pero no podía ignorar lo visto. No podía callarme. Pues ahora ya estás metida, dijo María, y no sé cómo saldrás. Justo entonces el móvil de Lucía vibró. Un mensaje de número desconocido. Te advertimos. La sangre se le heló. Aunque trató de esconderlo, su madre vio su expresión. ¿Qué pasó?, preguntó María. Lucía negó con la cabeza. Nada, no es nada. Pero sí lo era. Y apenas empezaba. Imagina por un momento que estás en el lugar de Lucía, enfrentando una injusticia así de cerca. ¿Qué harías para defender la verdad, incluso si te pone en riesgo? Comparte en los comentarios tu decisión y suscríbete al canal para no perderte más historias que te hacen reflexionar sobre el coraje cotidiano. Quién sabe, quizás tu respuesta inspire a alguien más a actuar con valentía. Lucía apenas durmió esa noche. Mientras su madre descansaba en la habitación contigua, ella se quedó sentada en la mesa de la cocina, mirando el móvil como si pudiera explotar en cualquier instante. Cada vez que recordaba el mensaje recibido al salir del tribunal, un escalofrío le recorría la espalda. Podía intuir que algo mayor se movía tras bambalinas, algo que no alcanzaba a ver del todo, pero sabía que no era bueno. Encendió su vieja computadora, la que usaba para ver vídeos o imprimir cosas del trabajo, y abrió la carpeta con las fotos tomadas en la mansión. No eran muchas, pero algunas clave. La imagen de la caja de fusibles abierta, otra con marcas en los tornillos, una más del reloj de fichaje apagado. Las había capturado porque le parecieron raras, no porque imaginara que servirían como evidencia en un juicio. Mientras revisaba los archivos, un nudo se apretó en su garganta. Había cosas que quería olvidar, pero ahora necesitaba recordar todo, especialmente lo visto esa noche. Pensó en Antonio exhausto, dirigiéndose a su oficina sin sospechar que horas después lo acusarían de un crimen brutal. Recordó cómo la saludó con un gesto cansado, sin imaginar que sería su última noche tranquila en mucho tiempo. El vibrar del móvil la sacó de sus pensamientos. Un nuevo mensaje, esta vez no una amenaza, sino de su madre. ¿Estás despierta? Oí ruido. Lucía suspiró y respondió: «Estoy bien, solo reviso unas cosas». Guardó las fotos en un USB y lo ocultó bajo la mesa, en una ranura suelta del mueble. No confiaba en nadie, ni en su laptop. Algo le decía que si Salvador estaba involucrado como sospechaba, no dejaría que una simple limpiadora lo expusiera tan fácilmente. Al día siguiente, antes de salir al tribunal, Lucía preparó café mientras su madre la observaba desde el marco de la puerta, brazos cruzados y expresión preocupada. «No fingiré que estoy tranquila», dijo María. «No sabes en qué te metes». «Mamá, si callo, Antonio pasará años en prisión sin culpa». ¿Y crees que la justicia funciona como en las series? Esta gente tiene poder, dinero, contactos, y tú eres solo una chica que limpia casas. Lucía tragó saliva, pero no retrocedió. Precisamente porque soy solo eso, nadie esperaba que hablara. Eso puede ayudar. María negó con la cabeza. No quiero que termines arrepintiéndote. Ese tal Salvador se nota peligroso. Lucía recordó la mirada de Salvador desde el fondo de la sala, esa expresión fría, calculadora, como si pudiera leerla. Sintió un escalofrío. «Lo sé», admitió, «pero no tiene por qué saber lo que tengo». María le tomó las manos. «Ten cuidado, por favor». Lucía asintió, no podía prometer nada. Al salir del edificio, notó algo extraño, un auto negro estacionado frente a la entrada. Era el mismo del día anterior, pero ahora no se ocultaba. En el asiento del conductor, una silueta indistinguible. Cuando cerró la puerta, el auto arrancó lentamente, casi queriendo que lo viera. Lucía inspiró hondo y siguió hacia el tribunal sin voltear. No sabía si era Salvador o alguien enviado por él, pero no mostraría miedo. Al llegar, el ambiente era aún más caótico. Los periodistas parecían ávidos de otro momento explosivo. Apenas la vieron, se abalanzaron.
¿Trae pruebas nuevas? ¿Es cierto que las cámaras fueron manipuladas? ¿La están amenazando? Lucía apretó los dientes y avanzó sin decir palabra, el corazón latiendo fuerte, pero manteniendo expresión neutra. Dentro, una empleada de la mansión se cruzó en su camino, bloqueándola. «Mira quién llegó, la heroína del momento», dijo con burla. «Te dije que no te metieras, ahora todos te buscan. Espero que lo disfrutes». «No busco atención», respondió Lucía. «Solo digo la verdad». «La verdad», repitió con sarcasmo. «La verdad es que te hundirás sola y nos jalarás a todas». Lucía la rodeó sin contestar. No tenía tiempo para tonterías. El guardia la guió a una sala privada para entregar evidencia. Mientras preparaba el USB y documentos impresos, oyó voces en el pasillo, voces conocidas. «No debiste dejarla hablar», dijo una voz masculina. Lucía reconoció a Salvador. «No pude detenerla», respondió la voz de Rafael Mendoza. «Y no arriesgaré mi carrera por esto». Lucía se acercó discretamente a la puerta sin abrirla, escuchaba claro. «No es tu carrera lo que debes preocuparte», dijo Salvador fríamente. «Si esa mujer abre la boca mañana y el juez le cree, no solo él estará acabado, tú también. Ya te dije que no controlo lo que hace, ella decidió sola, yo no tuve nada que ver». «Pero tu silencio fue útil», dijo Salvador. «Y espero que mañana también lo sea». Hubo un silencio tenso, Lucía sintió un vuelco en el estómago. Entonces la voz de Rafael se oyó más baja. «Mira, no quiero problemas contigo, solo quiero salir de esto». «Entonces asegúrate de que no hable demasiado», dijo Salvador. «Si demuestra que Antonio no estuvo en el almacén, tendré que hacer algo más serio». Lucía retrocedió con el corazón acelerado, sus manos temblaban. Salvador no se defendía, no negaba, estaba listo para destruir a quien se interpusiera. El guardia entró y la encontró pálida. ¿Está bien? Sí, solo necesito entregar esto. Minutos después, Lucía llegó donde los oficiales revisaban la evidencia. Les dio el USB, fotos y un informe breve. «Todo será analizado», dijo el funcionario. «Si es suficiente, podría cambiar el caso». Lucía asintió, aunque sentía la boca seca. Sabía que la batalla real empezaría cuando el juez viera el contenido, pero también que Salvador no se quedaría de brazos cruzados. Al salir, vio a Antonio entrando escoltado por oficiales. Al verla, sus ojos se iluminaron con alivio y preocupación. «Lucía, ¿estás bien?», preguntó mientras lo detenían a metros. «Estoy bien», respondió. «Ya entregué las pruebas». Antonio suspiró como quitándose un peso enorme. «No tenías que hacer todo esto». «Claro que sí», dijo ella. «Nunca harías daño así, y lo sé, lo vi. Estabas en casa esa noche». Antonio bajó la mirada, conmovido. Pero antes de decir más, Lucía vio a Salvador a metros, mirándolos con sonrisa siniestra. Esa sonrisa decía: «No he terminado contigo». Lucía tragó saliva y caminó hacia la sala del tribunal. A ese paso, ya no solo defendía a Antonio, ahora luchaba contra alguien dispuesto a todo por enterrar sus secretos. La audiencia continuaría en horas, pero Antonio no imaginaba lo que estaba por enfrentar. Después de que los oficiales lo llevaran de vuelta a la zona de detención, lo sentaron en una sala sin ventanas, fría y silenciosa. Pensó que era una pausa antes del traslado, hasta que la puerta se abrió sin anuncio. El hombre que entró lo dejó helado. «Salvador», murmuró Antonio frunciendo el ceño. Salvador López cerró la puerta, apoyándose con calma en el marco, como si tuviera todo el tiempo. Sus ojos grises parecían disfrutar la tensión. «Hola, Antonio», dijo suave. «Vaya lío en el que estás». «¿Qué haces aquí?», preguntó Antonio firme. Salvador avanzó con manos en bolsillos. «Solo vine a ver cómo estabas. Después de todo, trabajamos años. Me preocupa tu bienestar». Antonio apretó la mandíbula. «No empieces, tú sabes que no hice nada». Salvador rió seco. «Claro que lo sé, pero eso no significa que no puedas cargar con la culpa». Antonio sintió un escalofrío, la forma en que lo dijo, como algo normal. «¿Fuiste tú? ¿Montaste todo?» Salvador alzó una ceja. «Qué pregunta directa, extrañaba tu carácter». Antonio dio un paso. «Respóndeme». Salvador lo miró frío antes de hablar.
Digamos que tu desgracia me beneficia, y a otros también. Antonio se tensó. Bautista, ¿él está metido contigo? El silencio de Salvador fue revelador. Golpearon a Bautista para culparme, insistió Antonio. Bautista es práctico, respondió Salvador alzando manos. Si fingir una agresión facilitaba contratos que tú le quitaste, tomó decisiones. Yo solo ayudé a que el plan funcionara. Antonio sintió vértigo. Eres un enfermo. No, Antonio, corrigió Salvador. Soy ambicioso. La diferencia es enorme. Antonio se acercó ignorando a los oficiales tras el vidrio. ¿Y qué hay de Lucía? Déjala en paz. Salvador sonrió cruel. Ah, Lucía, la heroína inesperada. Qué lástima que se metiera donde no debía. Podría haber seguido limpiando sin problemas, pero no, ahora juega a detective. Antonio sintió la sangre hervir. ¿Si le haces daño? ¿Qué? ¿Me golpearás? ¿Me denunciarás? Interrumpió Salvador riendo. Por favor, no puedes ni salir sin permiso. Antonio lo miró impotente. Salvador se inclinó. Un consejo, si quieres que esa chica siga viva, haz que deje de hablar. Antonio lo fulminó. No lo haré. Entonces será tu culpa, dijo Salvador encogiéndose de hombros. Piénsalo. Golpeó la puerta y los oficiales entraron. Salvador salió sin mirar atrás, satisfecho como si hubiera ganado una batalla invisible. Antonio se dejó caer en la silla, manos temblando. Nunca había temido por su vida, pero ahora por la de Lucía. No podía permitir que la tocaran, no podía dejar que terminara así. Mientras tanto, Lucía buscaba paz en la cocina del tribunal antes de su siguiente declaración. El funcionario que recibió su evidencia la felicitó por su valor, pero le recomendó no andar sola por los pasillos. No todos estaban contentos con lo entregado. Lucía abrió una botella de agua intentando calmarse, pero su móvil vibró. Otro mensaje desconocido. Última advertencia. Cerró los ojos respirando difícil. La ansiedad quería apoderarse, pero se obligó a mantenerse en pie. No cedería. Al caminar hacia la salida, casi chocó con un hombre cargando documentos. «Perdón, ¿está bien?» «Sí, disculpe, no lo vi». El hombre la miró curioso, como si la conociera. «Usted es la empleada que declaró ayer, ¿verdad? ¿La que trabaja en casa del señor Vargas?» Lucía asintió cauta. «Soy analista de documentación financiera del tribunal», explicó. «Acabo de revisar los papeles que entregaron y hay algo que debería ver». Lucía frunció el ceño. «¿Qué encontró?» El hombre miró a ambos lados antes de hablar. Los documentos bancarios muestran transferencias sospechosas desde una empresa ligada a Salvador López. Lucía sintió un vuelco. Y hay pagos a un intermediario que coinciden con la fecha del asalto a Bautista. Si se confirma, podría probar que alguien financió esa escena. Lucía apretó la botella. ¿Puedo ver esos documentos? El analista dudó. «No puedo dar copias, pero le doy una pista», susurró. «Busquen archivos viejos de la mansión. Si lo que vi es cierto, alguien movió dinero a espaldas del señor Vargas meses atrás». Eso explicaba mucho. Explicaba por qué Salvador quería que Lucía callara. Tal vez usaba la empresa para lavar dinero o financiar turbios. Lucía asintió. «Gracias, me ayuda mucho». «Tenga cuidado», advirtió el analista. «Estos hombres no aceptan perder». Ella lo sabía, lo había sentido en la mirada de Salvador. Esa noche, Antonio recibió permiso para una llamada breve. Usó el teléfono de vigilancia y marcó el de Lucía. Ella contestó al instante. «¿Antonio?», preguntó preocupada. «Escúchame bien», dijo él apresurado. «Hoy hablé con Salvador y, Lucía, ten cuidado». Ella se apoyó en la pared. «Lo sé, me han amenazado». «No entiendes», interrumpió. «Salvador no parará. Él está involucrado en el asalto, trabaja con Bautista, quieren hundirme y ahora a ti». Lucía tragó saliva. «No retrocederé, Antonio». «Lucía, por favor», pidió. «No quiero que salgas lastimada por mi culpa». Ella sintió un dolor extraño en el pecho, mezcla de miedo y determinación. «Estoy en esto porque es lo correcto», respondió, «no porque me lo pidieras». Antonio guardó silencio. «Gracias», dijo vulnerable como nunca. «Mañana llevaremos todo al juez», añadió Lucía. «Ya no estamos solos». «Duerme bien, Lucía», dijo él, «y por favor, cuidado con Salvador». La llamada terminó.
Lucía miró el teléfono sabiendo que al día siguiente sus vidas cambiarían, para bien o mal. Lo que no sabía era que alguien escuchaba esa conversación desde distancia, con auricular oculto y libreta en mano, y esa persona acababa de decidir que Lucía era un problema que debía desaparecer. Al amanecer, Madrid estaba cubierto por una niebla ligera que hacía la ciudad más fría de lo usual. Lucía salió de su edificio con una carpeta apretada contra el pecho. Dentro llevaba copias de documentos financieros, notas de horarios del personal, fotos de la caja de fusibles manipulada y del reloj apagado. Parecía poco para enfrentar una red de mentiras, pero para ella bastaba para intentarlo. Mientras caminaba a la estación de autobuses, sintió una presencia extraña. El mismo auto negro avanzando lento por la calle paralela. Esta vez no se escondía, iba despacio como siguiéndola a propósito. Lucía apresuró el paso, fingiendo no verlo, pero el motor ronroneaba como recordatorio persistente de que no estaba sola. Al llegar al tribunal, había reporteros esperando pese a la lluvia fina. En cuanto la vieron, se acercaron como enjambre. ¿Lucía trajo más pruebas? ¿Es cierto que el técnico desapareció? ¿Ha recibido amenazas? ¿Sabe que la empresa de Salvador financió ilegales? Lucía esquivó preguntas manteniendo mirada al frente. No quería declarar antes de hablar con el juez. Los guardias la ayudaron a entrar cerrando puertas tras ella. Una vez dentro, la mujer que la revisaba la llevó a una oficina cercana. Allí, esperaba el analista financiero del día anterior, con expresión más preocupada. «Señorita Ramos, lo que encontramos anoche complica mucho», dijo sin rodeos. «¿Por qué?», preguntó Lucía. «Los documentos de la empresa de Salvador tienen conexiones con cuentas de extranjeras», explicó. «Y pagos coinciden con la fecha del asalto y semanas previas, posible que financien operaciones ilegales meses atrás». Lucía frunció el ceño. ¿Y eso ayudaba a culpar a Antonio? Sí, respondió. Si Antonio cae, Salvador y Bautista ganan control de contratos disputados, movimiento perfecto si nadie revisa. Lucía apretó labios. Ya no había duda. Antonio era daño colateral en plan mayor. ¿Hay más? Una cámara de seguridad en un hotel de Valencia registró a Bautista entrando la noche del supuesto asalto. Dijo estar inconsciente en un almacén de Madrid. No encaja. Lucía abrió ojos sorprendida. ¿Puedo usar eso en la audiencia? Se lo daré al juez, pero es mejor que usted lo mencione, su papel es más fuerte de lo que imagina. Lucía sintió vértigo. Nunca pensó que un testimonio simple la convirtiera en clave para derrumbar un caso, pero allí estaba sin escapatoria. Cuando el analista se fue, Lucía quedó sola en la oficina. Manos temblaban levemente, pero respiró profundo. Necesitaba controlar el miedo. No podía fallar. Al salir, vio a la otra empleada de la mansión apoyada en una columna, como esperándola, brazos cruzados y mirada severa anunciaban problemas. ¿Ya te das cuenta de lo que hiciste? ¿Sabes cuántas llamadas recibimos ayer? ¿Cuánta tensión trajo esto? Lucía se detuvo. Solo digo la verdad. La verdad no paga cuentas, replicó la mujer acercándose. Si Antonio cae, todas quedamos sin empleo. Piénsalo. Para ti quizá es juego, pero para nosotras es sobrevivir. No es juego, respondió Lucía. Antonio es inocente. Pues más vale que tengas suficiente para probarlo, advirtió. Si pierdes, él se hunde, y nosotras contigo. Lucía no respondió, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no tenía tiempo para discusiones inútiles. Caminó a la sala principal con corazón golpeando fuerte. Afuera vio a Antonio conducido por oficiales. Él alzó mirada y al verla intentó sonreír aunque abatido. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja a distancia prudente. Traigo nuevas pruebas, dijo ella, y un testigo indirecto que confirma que Bautista no estuvo en Madrid la noche del asalto. Los ojos de Antonio se iluminaron. Lucía, esto puede salvarme. Haré lo que pueda, respondió. Antes de seguir, Salvador apareció tras los oficiales como fantasma incómodo. Su mirada gris se clavó en Lucía con intensidad que la estremeció. Veo que sigues aquí, dijo sonriendo apenas. ¡Qué valiente! Lucía lo ignoró. No le daría el gusto de verla temblar. El juez pidió silencio y llamó a la sala. Cuando Lucía tomó asiento, su móvil vibró en el bolso. No quería mirar, pero algo le dijo que debía. Sacó el teléfono y vio un mensaje. Solo una foto de su madre saliendo de casa, tomada desde distancia, desde el mismo auto que la seguía.
Lucía sintió el piso desaparecer. El miedo la golpeó como ola gélida. Miró alrededor buscando rostros sospechosos, pero todos absortos en el juicio. Guardó el teléfono con manos temblorosas. Sabía lo que significaba. Salvador ya no solo la amenazaba a ella, ahora apuntaba a su familia. El juez Esteban abrió la carpeta con evidencia nueva. El ambiente era tenso, casi eléctrico. Continuaremos con la información de la señorita Ramos, dijo. Según documentos, las cámaras de la mansión del señor Vargas fueron manipuladas repetidas veces la semana del incidente. También hay pruebas de fallas en el sistema de fichaje y posibles irregularidades financieras involucrando terceros. El fiscal se puso de pie incómodo. Señor juez, esto no está confirmado. Podrían ser coincidencias o errores técnicos. No, fiscal, interrumpió el juez firme. No lo son. Esta evidencia señala coordinación deliberada, y ahora tenemos informes que contradicen la coartada del señor Bautista. Los murmullos se hicieron fuertes, se sentía el aire vibrar. El juez continuó. Hay una cámara en Valencia que lo muestra entrando a un hotel la misma noche en que afirmó estar inconsciente en un almacén aquí en Madrid. Bautista bajó la mirada tensando mandíbula. Necesito que esta sala entienda, prosiguió el juez, que estamos ante un caso con demasiadas contradicciones, y no puedo ignorar intentos de manipulación. El juez se volvió a Lucía. Señorita Ramos, ¿está lista para ampliar su declaración? Ella inspiró hondo, ignorando temblor en pecho, amenaza en teléfono y sombra de Salvador. Sí, señor juez, estoy lista. Lo que diría determinaría el destino de todos. La sala parecía contener el aliento, mientras Lucía avanzaba al estrado. Sentía cada paso más pesado, pero no podía mostrar debilidad. Antonio la observaba con gratitud y miedo, como si temiera que cada palabra pudiera salvarlo o destruirlo si algo salía mal. El juez Esteban le pidió colocarse frente al micrófono. Lucía miró sus notas, inspiró hondo y alzó vista al juez. Señorita Ramos, comenzó. Explique detalladamente qué ocurrió con las cámaras de seguridad de la mansión y cómo altera la línea temporal del caso. Lucía apretó labios antes de responder. Las cámaras dejaron de funcionar días antes del incidente, pero no fue fallo técnico. Alguien las apagó desde el panel interno, y no fue ningún empleado. El fiscal dio paso adelante irritado. ¿Tiene pruebas o solo especula? Lucía sostuvo mirada. Tengo fotos del panel forzado y registros que muestran un técnico no registrado entró esa semana. Nadie del personal lo conocía. ¿Y cómo sabe que ese técnico tenía que ver con el supuesto asalto?, preguntó el fiscal. Porque ese día también se alteró el reloj de fichaje de la puerta trasera, y las cámaras de esa zona quedaron sin señal. Todo ocurrió justo antes de acusar al señor Vargas de estar donde no estaba. El juez revisó un documento. Según esto, el reloj registró actividad de reinicio el día del incidente, ahora que coincide con transferencia bancaria sospechosa relacionada con la empresa de Salvador López. Un murmullo fuerte llenó la sala. Salvador, en banca lateral, apenas cambió expresión, se limitó a cruzar brazos y sonreír casi invisible. El fiscal insistió. Eso no prueba que el señor Vargas no salió de la mansión. Lucía apretó puños conteniendo frustración. No salió, respondió firme. Yo estaba ahí, limpio la casa todas las noches, ese día también. Cuando llegó, estaba exhausto. Subió a su oficina y se quedó horas. Después bajó a la cocina, lo oí claramente y volvió a su habitación. Podría haber salido por la principal, insistió el fiscal. El reloj no registraría salida porque estaba manipulado, explicó Lucía. Y si cámaras apagadas, todo sin registro. Eso querían, que no se demostrara dónde estaba. El juez tomó palabra. Parece que alguien borró rastros del señor Vargas esa noche. Lucía asintió. Eso creo, y lo hicieron para culparlo. Antonio se recargó en silla, tenso pero con brillo nuevo en ojos. Por primera vez desde el inicio, parecía tener esperanza. El fiscal masculló inaudible, pero el juez lo ignoró. Señorita Ramos, continuó. ¿Qué puede decir sobre evidencia en Valencia referente al señor Bautista? Lucía tomó aire. Hay video de seguridad del Hotel Marina Vista tomado esa misma noche, donde se ve claramente a Bautista entrando por su cuenta, sin ayuda, sin heridas visibles y definitivamente no inconsciente como afirmó. Todos voltearon a Bautista.
Él se hundió en asiento girando cabeza para evitar miradas. El juez alzó ceja. Eso contradice su declaración oficial. Bautista no respondió. Su silencio era más fuerte que palabras. Salvador, desde asiento, cambió postura por primera vez. Se inclinó adelante apoyando codos en rodillas como depredador evaluando movimiento. El juez continuó. Al parecer, hay coordinación entre falso asalto y manipulación de sistemas de seguridad en mansión del señor Vargas. Lucía sintió escalofrío. Era primera vez que oía al juez convencido de algo grave tras el caso. Pero justo cuando pensó que todo iba a favor, el fiscal golpeó mesa perdiendo compostura. «Señor juez», exclamó, «no podemos basarnos en teorías de una empleada. Esto puede estar manipulado. Ella podría mentir». Antonio apretó dientes. «Lucía no mentiría», dijo poniéndose de pie pese a oficiales conteniéndolo. El juez golpeó mazo. «Orden, señor Vargas, siéntese». Antonio respiró hondo y obedeció. Lucía sintió presión en pecho pero no retrocedió. «No miento», dijo firme. «Quieren que pare pero no pararé». El fiscal aprovechó. «¿Quién quiere que pare? ¿Tiene enemigos, señorita Ramos?» Lucía dudó un segundo. Si decía verdad podría empeorar, pero si callaba, Salvador ganaría. «He recibido amenazas», dijo finalmente. «Mensajes, incluso fotos de mi madre». La sala estalló. El juez se inclinó tenso. «¿Fotos? ¿De qué amenazas hablamos?» Lucía tragó saliva. «Un auto negro me ha seguido. Ayer me mandaron foto de mi madre saliendo de casa y mensaje, última advertencia». El juez se puso de pie. «Fiscal, esto es gravísimo. Su oficina recibió indicios de intimidación a testigos». El fiscal lució incómodo. «No teníamos conocimiento». «Pues lo tienen ahora», respondió juez frío. Lucía sintió nudo en estómago. Revelaba demasiado, pero necesario. Si callaba, miedo ganaría. Salvador la observaba sin parpadear, con calma perturbadora. Su mirada parecía decir: «Habla lo que quieras, no me detendrás». El juez continuó. «Debemos considerar seriamente que el señor Vargas fue incriminado y hay terceros interesados en mantener esta historia». El fiscal abrió boca para replicar, pero juez levantó mano cortándolo. «Orden, ordenaré revisión completa de sistemas de seguridad de mansión, verificación de registros bancarios y evaluación de video de Valencia. Hasta entonces, acusaciones formales quedan suspendidas». Antonio suspiró como liberando peso. Sus ojos se humedecieron apenas. Lucía lo notó, aunque él disimulara. Salvador se puso rígido. No esperaba eso, no lo aceptaba. El juez golpeó mazo. «El tribunal entra en receso. Mañana continuaremos con conclusión final». Lucía bajó del estrado con piernas temblando pero corazón firme. Sabía que había dado gran paso, pero también que Salvador no se quedaría quieto. Mientras caminaba a salida, Antonio logró acercarse un poco pese a oficiales. «Lucía», susurró, «gracias, no sé cómo pagarte». Ella negó suave. «No tienes que pagarme, fuiste bueno conmigo y mi mamá, y eres inocente». Antonio se acercó más bajando voz. «Por favor, no te quedes sola hoy». Lucía iba a responder, pero sensación helada la recorrió al ver al fondo del pasillo a un hombre observándola. Era el del auto negro. Ella no lo conocía, pero él sí a ella. El hombre inclinó cabeza como saludo macabro y desapareció en multitud. Antonio notó expresión. ¿Qué pasó? Lucía no respondió porque lo visto no podía decirse sin que miedo se apoderara. Y aún faltaba lo peor. Lucía llegó al tribunal al día siguiente con sensación de que algo invisible la seguía cerca. Cada vez que volteaba encontraba rostros desconocidos, algunos curiosos, otros fríos, y uno particular que le hacía vacío en estómago, el mismo hombre del auto negro, a metros fingiendo mirar teléfono, pero ella sabía no era coincidencia. Trató de no demostrarlo mientras caminaba a entrada. En cuanto cruzó puerta, un guardia se acercó para acompañarla a sala principal. No sabía si era protocolo o si juez pidió seguridad extra tras amenazas, pero agradeció. Dentro, ambiente tenso, sala repleta como días anteriores. Pero hoy algo distinto. Esperanza, miedo, impaciencia mezclados. Antonio sentado frente a estrado, esposado, pero cabeza alta. Al ver entrar a Lucía, calma fugaz cruzó su rostro, como si su presencia recordara que aún no perdía batalla. El juez, Esteban, golpeó mazo para iniciar.
Continuaremos con audiencia de revisión y tomaremos material entregado por señorita Ramos. Este tribunal analizó evidencia adicional: manipulación cámaras, alteración reloj fichaje, transferencias bancarias sospechosas y video del señor Bautista en Valencia. El fiscal intentó protestar. Señor juez, si permite, defensa no presentó análisis técnico completo de... Fiscal, interrumpió juez firme. Evidencia habla sola. Evaluaremos hoy si hay caso sólido contra señor Vargas. El fiscal apretó dientes y se sentó. Lucía sintió hormigueo en manos. Todo llegaba a punto decisivo. El juez continuó. Según reportes, supuesta agresión al señor Bautista presenta inconsistencias claras. Hay pruebas de que estuvo en Valencia misma noche. No hay evidencia concluyente que lo sitúe en Almacén de Madrid. Y falta registros confiables en mansión levanta sospechas serias sobre veracidad testimonio contra él. El público murmuró incrédulo. Bautista bajó cabeza evitando miradas. Lucía respiró difícil. Era primera vez que oía en voz alta en espacio oficial que historia montada se derrumbaba. El juez hizo pausa larga antes de lo delicado. Además, prosiguió, se rastreó origen de depósitos desde cuentas asociadas a empresa de Salvador López hacia terceros involucrados. Indica posibles actos corrupción y manipulación pruebas. Salvador, sentado atrás, no movió músculo. Su cara, máscara impenetrable, pero en mirada furia contenida que Lucía sintió directamente en nuca. El juez tomó carpeta nueva. A partir evidencia, tribunal considera caso contra señor Antonio Vargas carece fundamento suficiente para mantener cargos. Sala explotó en murmullos. Antonio solo cerró ojos segundo, como evaporando peso días interminables. Lucía sintió nudo garganta. Casi quiso llorar, pero no allí. El juez levantó voz. Ordeno liberación inmediata señor Vargas bajo absolución temporal, mientras abre investigación formal contra señor Salvador López y cómplices por corrupción y manipulación. El fiscal quedó en shock. Bautista miró piso con miedo y derrota, y Salvador no pestañeó, solo apoyó manos en brazos de asiento como listo para levantarse, pero guardia tras él puso mano firme en hombro. Sala, sin darse cuenta, contuvo aliento. El juez añadió, también solicito medidas protección para señorita Ramos y familia, ha sido pieza clave en esclarecimiento hechos. Lucía sintió sobresalto, no esperaba mención así. De pronto, todas miradas en ella. Un guardia se acercó quedándose a su lado. Ella bajó mirada, abrumada pero aliviada. Antonio se puso pie mientras retiraban esposas. Al hacerlo, buscó a Lucía con mirada. Ella levantó ojos justo entonces y miradas se encontraron. Era como si ruido alrededor desapareciera. Lucía, susurró él acercándose aunque guardias atentos. Lo lograste. Ella negó suave. Lo logramos, solo dije lo que vi. Antonio sonrió por primera vez en días, sonrisa cansada pero real. Gracias por no dejarme solo. Lucía sintió pecho apretado. Quiso responder, pero se distrajo al ver por rabillo ojo algo. Hombre auto negro en esquina sala, observando con expresión seria. Sin embargo, ahora no parecía amenazante, sino evaluador, como si desenlace modificara órdenes. En cuanto ojos cruzaron, él se dio vuelta y salió por puerta lateral. Lucía tragó saliva, no sabía si significaba salvación o que todo empezaba. Un par horas después, Antonio salió por puerta principal del tribunal, acompañado oficiales y equipo legal provisional. Reporteros enloquecieron intentando acercarse. Lucía salió por salida alterna con 2 guardias, pero al final del pasillo Antonio logró alcanzarla. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó. Guardias intercambiaron miradas y permitieron, manteniéndose prudentes. Tengo que agradecerte, dijo Antonio mirándola directo. Nunca imaginé que alguien como tú, sin obligación, haría tanto por mí. Lucía sonrió apenas. No te debía nada, Antonio, pero sé reconocer cuando alguien es inocente. Antonio suspiró como si palabras pesaran. Lo que hiciste cambió mi vida, literalmente. Si no por ti, estaría camino prisión ahora. Ella bajó mirada sintiendo impacto real. Y ahora quiero que estés a salvo, añadió Antonio. Me aseguraré de que tengas protección, ningún mensaje, auto extraño, nada, nadie te tocará, lo prometo. Lucía sintió mezcla alivio y temor. Nunca nadie prometió protegerla así. Gracias, dijo. Y si un día necesitas algo, lo que sea, dímelo, añadió él. Déjame ayudarte al menos una vez. Lucía sonrió.
Está bien, aunque no te debo nada. Antonio rió por primera vez. Está bien, no te debo nada, repitió en broma. Ambos caminaron a salida. Lucía vio a su madre esperando en entrada de edificio, con ojos llenos de lágrimas. En cuanto la vio, corrió abrazándola. Lucía, exclamó María, pensé que te pasaría algo. Lucía se aferró, sintiendo alivio recorrer cuerpo. Estoy bien, mamá, ya pasó. María la sostuvo hombros, gracias a ese muchacho y tu valor. Lucía asintió. Mientras veía a Antonio alejarse protegido por oficiales, sintió algo inesperado. Paz. Había sido más fuerte de lo creído, enfrentado a amenazas, presiones, miedo, pero salvado a quien no merecía caer. Esa noche, Lucía y madre cenaron juntas en casa, intentando dejar caos atrás. Televisor mostraba noticias caso, enfocadas en caída Salvador López, traición corporativa y valentía simple empleada limpieza. María subió volumen. «Mira, eres famosa». Lucía negó cabeza riendo suave. «No quiero ser famosa, solo que termine». María tomó mano. «Terminará y estarás bien». Lucía miró por ventana luces ciudad. Sabía vida había cambiado para bien y mal, pero había hecho correcto y eso bastaba. Al día siguiente, mientras acomodaba uniforme amarillo recién lavado, Lucía vio móvil vibrar con notificación. Mensaje nuevo. «Gracias por tu valentía». Ella sonrió. Por fin todo tenía sentido, y aunque no sabía qué vendría, sabía había ganado algo invaluable. Certeza de que incluso alguien como ella podía cambiar destino entero. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha hecho pensar en el poder de una voz valiente, suscríbete ahora al canal para unirte a esta comunidad de relatos inspiradores que nos recuerdan que la justicia puede venir de donde menos lo esperamos. Comparte en los comentarios tu propia historia de coraje o injusticia que hayas presenciado y dinos qué lección sacaste de este video, si te gustó el contenido y por qué. Tu experiencia podría motivar a otros a alzar la voz. Hagamos que estas narrativas crezcan juntas.